Fue el dolor lo que hizo mundialmente conocida a esta ciudad. Fue la violencia la que nos hizo tristemente célebres en titulares de prensa de todo el planeta. Con M de Mafia escribieron muerte, miedo y Medellín en la misma frase. Hablamos de la década de los años 80 del siglo pasado, los años del brillo engañoso del cartel de Medellín, del estruendo cotidiano del narcoterrorismo, los años en que la guerra fue habitual por estas calles. Una estela que a su paso quebró valores éticos de la sociedad, pero que también levantó voces de resistencia y valentía. Entre 1983 y 1994 se suman por decenas de miles las víctimas de la peor época que Medellín haya vivido. Y a su lado, un país entero herido. A toda esa violencia se sumó otra tragedia más: el olvido. Darle voz y ponerle rostro a las víctimas es muy importante, y sobre todo ¿para qué? Para que nunca se nos olvide lo que llegamos a vivir. El éxito de nuestra sociedad está en no olvidar, pero sí en reparar, sí entender que nos tenemos que abrazar y que tenemos que superar esa cultura de ilegalidad que nos llevó hasta allá. Es que lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia. El trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero lo más duro y lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. La iniciativa Medellín abraza su historia, propone una mirada crítica, reflexiva al pasado que sigue presente entre nosotros para darle el lugar que corresponde a las víctimas, a los héroes, a los valientes, a los resistentes en el relato de los años más oscuros que vivió la capital de Antioquia. Aquí, como se ha dicho, se unen voluntades en alianza pública y privada para hacer posible este proyecto que siembra semilla para una ciudad en la que florezca una cultura de la legalidad bajo la sombra solidaria de una ciudadanía activa y participativa, consciente de los sacrificios y luchas del pasado reciente. Es una invitación a que la ciudadanía haga suyo el relato de su propia historia. Medellín ha hecho la tarea. La academia ha contado la historia, el periodismo registró la historia, se han escrito reflexiones al respecto, pero infortunadamente también tenemos que ser realistas. Lo que se ha hecho no se ha hecho de manera tan articulada y tan potente como sí lo ha logrado la misma ficción. Entonces, aquí entendimos una cuestión, y es: la estrategia no solamente tenía que ser de múltiples actores, sino que tendría que tener múltiples facetas y múltiples herramientas. Teníamos que llevar esta reflexión que nosotros estábamos haciendo a todos los niveles. Una reflexión que no es nueva, Medellín ya la venía haciendo. Lo que nosotros identificamos es hora de que esta reflexión la hagamos todos como sociedad y no solamente unos pocos. Como equipo cumplimos la tarea que nos había encomendado el alcalde, presentarle un proyecto en el que no se tratara del edificio Mónaco, sino que se tratara de una apuesta mucho más ambiciosa de transformación cultural y mental de esta sociedad. El viernes 22 de febrero de 2019, el derribo del edificio Mónaco hizo ruinas lo que ya era ruinas. Uno aprende a vivir con los dolores, pero los dolores y las heridas quedan aunque sanan. Uno olvida, tal vez supera. Es difícil olvidar un acontecimiento trágico en la vida de uno. Es difícil porque tengo una huella, tengo una pérdida física en mi cuerpo. Entonces, nunca se olvida de que perdí una mano por culpa y por consecuencia del terrorismo de la época
del cártel de Medellín. Sí, claro, las heridas se van cerrando, pero ahí siguen marcando. Obviamente han pasado muchos años, pero cuando hay cosas de estas, cuando uno vuelve a ver gente que no veía, se empiezan a revolcar los recuerdos y se abren esas heridas un poquito. Saldrá la rosa de los vientos y el amor por nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantará en los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña, tanta esperanza recorriendo las esquinas. Le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. Pero esta historia no empezó aquella mañana de viernes. Casi 2 años de planeación y reflexiones antecedieron esta y todas las acciones que comprenden Medellín abraza su historia. Consideraciones y propuestas hechas por voces distintas, de naturalezas plurales y multidisciplinarias, fueron escuchadas y nutrieron la mirada y el plan de trabajo liderado por la Alcaldía y el Museo Casa de la Memoria. Los empresarios de esta ciudad están totalmente sensibilizados. Además, es generoso, eso no tiene límite, eso es muy bonito. Desde el más chiquito hasta el más grande ha puesto aquí su aporte, no solamente de dinero, sino de esfuerzo, de tiempo, de pensar, de querer contribuir y sentarse en la mesa una vez empecemos a trazar todo la segunda etapa de esto, de querer estar en la mesa. Y eso es lo que este proyecto necesita inspirar y lo que pretende. Esa parte ha sido muy bonita, encontrar en el gobierno nacional desde ProColombia todo el apoyo para el Tour de la Memoria y la Transformación, todo, irrestricto, todo. El viceministro de Turismo, el vicepresidente de ProColombia, el ministro de Comercio, o sea, no dudan de la importancia que es para esta ciudad que tiene tantos potenciales extranjeros en el mundo que la quieren mirar y que la miran y que la visitan, entender que tenemos una historia por contar. Medellín tiene una historia por contar muy bella. Medellín tiene una historia por contar como pocas ciudades del mundo tienen una historia por contar de esta resiliencia. Ese apoyo ha sido maravilloso. Rafael Awad, desde su liderazgo por muchos años al frente de Pro Antioquia, interpreta el anhelo y la convicción de muchas voces del sector empresarial antioqueño. Entonces yo creo que llegó el momento en que ya tenemos como la suficiente autoridad moral y lo que hemos hecho por Medellín para decir, mire, habíamos quedado un poco callados, pero llegó el momento de contar la historia. Y yo creo que aquí se inicia un momento que tenemos que tener mucho cuidado de no recrearnos en el pasado, porque los proyectos de vida son distintos si uno se recrea en el pasado o si mira hacia el futuro. Tenemos que ser muy inteligentes para tener una combinación entre no al olvido, sí a la verdad, sí a la memoria como proyecto colectivo, pero al mismo tiempo sí a la no repetición, sí a las oportunidades, sí al fortalecer ciertos valores, sí a nuevas esperanzas para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que ser muy inteligentes y yo creo que la inteligencia tiene que ser aquí también colectiva, entonces nos tenemos que juntar los empresarios, el sector público, la iglesia, las organizaciones comunitarias, las víctimas y entre todos construir no solamente el relato de lo que pasó, sino el relato de lo que quisiéramos que fuera el futuro. La vivencia de Rafael Awad
también es la de muchos que decidimos no abandonar la ciudad en el momento en que nuestros aeropuertos y terminales se convirtieron en el emblema de una misma larga despedida. Fue hace 30 años. La realidad distinta de hoy pasa por aplicar con los jóvenes y niños lecciones aprendidas y atrevidas para que esto no se repita nunca más. Bueno, ¿y qué es lo bacano de ser Pablo, por ejemplo? Lo bueno que también lo bueno del blog de Pablo es que él tiene muchas fincas y él se puede esconder y esas fincas son muy secretas y él tiene mucho dinero. Y él contrata amigos. Y él tiene muchos amigos, muchas armas. El Guaymalo hizo muchas cosas por Medellín. El Guaymalo también ayudó a los pobres. Sí. Ayudó a los pobres. ¿Qué más es lo bueno de Pablo? Que tenía mucha plata, muchas metras. A mí me gustaría tener un 8. ¿A vos cuál te gustaría tener? Para vender a mi familia. ¿Y a vos? La AK-47, la Franco, la escopeta. A mí me gustaría tener un 8 porque un 8 no va a ir de manejar. Por ejemplo, se va a declarar en el bus, se lo saca. Ya muera. La no es como la de los policías. La 8 es del tambor, del tambor. La minibus es como una especie de metralleta pero chiquita. La AK-47 es para largo alcance y así. Estos no son los sueños que queremos para los niños de Medellín. Una línea en común dibuja el horizonte de Medellín, abraza su historia, la cercanía con los niños y jóvenes, aproximarlos a la realidad de un relato que muchos solo han conocido de lejos, como una ficción, como si fuera una película. Y en esa distancia corta, mostrar a los jóvenes en riesgo de entrar en la vida ilegal las posibilidades de un futuro distinto donde las oportunidades y la esperanza son opciones de vida. De allí nacieron realidades como el programa Parceros. Yo les quiero decir que Parceros me cambió la vida total. Y a las madres que crean en sus hijos, y a ustedes panas que crean en ustedes mismos para que puedan salir adelante. Parceros es una de esas grandes alegrías que yo tengo hoy, no solo como alcalde, sino como ciudadano. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un reto inmenso. Mira, hace 30 años, cuando vivíamos los peores momentos de la violencia, en ese momento en la ciudad se creía que se tenía aproximadamente 4.000 jóvenes que hacían parte de las estructuras criminales. Hoy, aunque no vemos los mismos niveles de violencia, sí tenemos prácticamente el mismo número de jóvenes que hacen parte hoy de la ilegalidad. O sea que algo no va bien como sociedad, o sea que tenemos que hacer más y que esa cultura de la ilegalidad tiene que terminarse. Y mira que también habla bien de miles de jóvenes que no tomaron el camino de la ilegalidad. En Medellín tenemos 544.000 jóvenes y hay 4.000 que están hoy en situación de ilegalidad. ¿Y para qué es Parceros? Para darles un abrazo y decirles que acá los queremos, que se salgan de allá, que no se dejen explotar más en esas estructuras criminales, que allá no hay futuro, que allá no hay vida, que lo más importante es la vida de ellos mismos y de sus familias y que no le hagan daño a otros y que aquí los abrazamos y los esperamos. Hoy tenemos a 1.080 parceros y parceras que hacen parte de estructuras criminales y que los estamos sacando de esas redes del narcotráfico, que los estamos sacando de esas redes de la ilegalidad. Y aquí les ofrecemos oportunidades, becas, estudio, posibilidades de emprendimiento, posibilidades laborales, pero lo más importante es recuperar la esperanza, recuperar sus vidas, recuperar los sueños, tener sueños, que puedan soñar, y eso es Parceros. También se creó la cátedra en mi colegio Medellín Abraza su Historia, que enseña a los chicos la historia que no olvida a héroes, víctimas y valientes que no permitieron que la ciudad fuera vencida por las violencias del narcotráfico. Yo he querido que Medellín abrace su historia y toda esta estrategia llegue a todos los rincones de la ciudad y que llegue especialmente también a nuestros niños, que no les tocó vivir esa época dura del narcotráfico, pero que sí tienen que saber qué fue lo que pasó. Ellos no son el futuro, ellos son el presente.
Y por eso la cátedra Medellín abraza su historia, donde llegamos con las cartillas a cada una de las instituciones educativas de la ciudad, tanto públicas como privadas, nos va a permitir contar esa historia desde el lado de las víctimas. Y estoy seguro que va a ser muy importante para el presente y para el futuro de Medellín. En la calle donde estalló un carrobomba, donde un atentado nos marcó, donde la muerte violenta y descomunal cambió los días de esta ciudad, Medellín abraza su historia, propone relatar una historia de respeto por lo vivido. En compañía de los artistas se ha sembrado una semilla para que la ciudad reflexione y no olvide. Más que la obra hablar de violencia, o más que estas obras que van a salir a partir de este asunto de pensar en el Mónaco, de pensar en su implosión, de pensar en Escobar, en recordar estos años duros y difíciles para muchos, es también sentirnos vulnerables. Y más que hacer una oda a la violencia o una oda a Escobar, es vernos como seres humanos con toda nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad y poderlo mostrar y poder decir que aquí pasaron cosas que nos dejaron marcados a todos. Sí, el arte es ese puente que vamos a cruzar para convertir el recuerdo en tributo. Ya comienza a suceder así en varios lugares de la capital antioqueña. Este memorial es un espejo porque hubo muchas víctimas que aún no han sido reconocidas. Y esas víctimas, no hablamos de las personas solamente de que murieron, sino también las familias de esas víctimas, que hablamos de cientos de miles de individuos que tienen que ser reconocidos. Hay que hablar de lo que los duele, porque o si no, ese dolor se convierte en fantasmas, elementos que vuelan y que están alrededor de nosotros y que nos espantan en cada momento. Yo creo que el memorial responde a esa necesidad de ese fantasma, materializarlo y dejarlo en algún lugar. Entonces el parque lo constituimos a través de 3 ámbitos. El primero es el Camino de los Héroes, que es una rampa que nos recibe el flujo peatonal principalmente proveniente de la Avenida del Poblado, y en esa rampa lo que queremos es resaltar los valores y los ideales de las personas que desde el sector público le hicieron frente al narcotráfico, ¿cierto? Luego esa rampa nos lleva y nos conduce de frente contra el muro de las víctimas, donde queremos hacer la gran dimensión pues, del impacto del narcotráfico en la ciudad. Es un proyecto que no se queda simplemente sumido en el dolor, sino que trata como de resaltar lo positivo y resaltar, digamos, hacia dónde vamos y el futuro que podemos tener. Entonces es como reivindicar a las víctimas, pero no desde el lado del dolor, sino desde el lado como de la esperanza. Pues el concurso era la oportunidad de empezar a mostrar ese dolor de puertas para afuera, mostrarlo, reflexionarlo, homenajearlo, rendirle tributo, entender lo que pasó para que nunca más volviera a pasar y que nos sirva como experiencia y como base para no repetirlo y avanzar y mirar hacia dónde vamos como sociedad. La luz juega un papel fundamental, ¿cierto? Porque la luz, cada una de esas 46.612 aberturas que hay en el muro representan la luz de cada una de esas personas que perdió la vida. Y el tercer momento queda justo después de la inflexión y detrás, que es el bosque que pretendemos conformar, el bosque de la resiliencia detrás del muro de las víctimas, en el que pretendemos que haya contenido relacionado con la resiliencia, con retomar los valores que perdimos de alguna u otra manera producto del narcotráfico. La importancia de recordar ese pasado violento y de recordar ese dolor es la capacidad que tiene ese pasado de transformarnos y de visualizarnos a través de él como una mejor sociedad, como una mejor ciudad. La historia pocas veces contada, las voces casi nunca escuchadas. Este es el relato que la ciudad también necesita escuchar y comprender. La voz de quienes tuvieron la palabra, la verdad,
la decencia como argumento y no las armas y la ilegalidad como instrumento de poder. Considerar bajo esta mirada la conciencia sobre lo vivido y lo aprendido, tanto para visitantes como habitantes, es una de las tareas que se ha propuesto. El Museo Casa de la Memoria es un espacio que conmemora y hace pedagogía de las violencias vividas en la ciudad con la voz de las víctimas como eje de sus narrativas. El museo no simplemente alberga en él sus exposiciones permanentes y temporales y el centro de documentación, sino que también se convierte en la casa de acogidas de muchos eventos culturales y académicos de la ciudad. Conscientes de la necesidad de expandir el museo y cumpliendo el compromiso con la memoria, ya se avanza en el desarrollo estructural del proyecto. Dentro de las labores administrativas y gestiones jurídicas realizadas, se logró sanear y resolver los conflictos que había desde la construcción misma del museo. Se trabajó en la actualización de los diseños que habían perdido vigencia y que necesitaban actualización según el nuevo POT. Así como en la gestión de la consecución de los recursos, no solo desde la alcaldía, sino con el sector privado y el gobierno nacional para la financiación de esta ampliación. El Museo Casa de la Memoria es, por decirlo así, como el corazón de la ciudad. Ahí tenemos que estar reflejando siempre nuestros sentimientos de lo que ocurrió y de lo que hoy ocurre. Y ver ese espejo y ver ese reflejo de cómo definitivamente tenemos retos todavía por delante, pero entender cómo también hemos cambiado como sociedad en términos positivos. Cómo en 1991 Medellín era la ciudad más violenta del mundo y hoy Medellín es una de las ciudades más atractivas del mundo. Pero lo importante no solo es la infraestructura, lo importante son los contenidos. Lo importante es ir allá a hacer memoria, lo importante es que podamos ver y entender los relatos y que el museo pueda ir llegando a los diferentes sitios de la ciudad. Memoria y abrazo son dos palabras que son constantes dentro de todo este proyecto. Se abraza lo que se ama. Por eso mismo, Medellín se reencuentra con ella misma al mirarse al espejo que propone y promueve esta iniciativa. El pasado nos habla al oído. El futuro está en la mirada. Hoy un factor de compra de la ciudad de Medellín es la historia de la mafia y los capos de la mafia. Qué importante que esas personas que vienen a Medellín vinculados a esa motivación encuentren una ciudad transformada urbanística y socialmente, y en la transformación social la memoria como protagonista, los valores como protagonistas y el respeto a la dignidad humana, a la vida, que creo que es una dificultad que ha tenido la ciudad. Estos empresarios ganan hoy un nivel de responsabilidad con respecto a la información, a la búsqueda de un conocimiento preciso con respecto a los hechos, a los personajes, a los lugares y a lo que hay que transmitir de los valores reales de esta Medellín que cotidianamente visitan los turistas. Siento que va a ser un reto para ellos acercarse a esta información, a este conocimiento. Nos decían hace poco, necesitamos aprender del tema de memoria. Lo que ha pasado hoy es que estamos aprendiendo del tema de memoria, no de los libros, sino del intercambio de los unos y los otros sobre los mapas de la ciudad. El ideal es poder construir un módulo de educación virtual que le sirva a los jóvenes, a los emprendedores, a los profesores, a los guías de la ciudad y que permita que ellos realmente sepan cómo se construye memoria en positivo, cómo se destaca la identidad de la ciudad, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para que el turismo de verdad consolide y construya memoria en Medellín. Esta iniciativa también ofrece contenidos audiovisuales para llegarle a todas las audiencias y sus narrativas. Veamos.
Con Telemedellín, las series Caramelos Escasos, que presenta a héroes locales. Reescribir a Medellín, documental realizado por youtubers. Estamos ante el edificio de Mónaco, el antiguo edificio donde vivía Pablito Escobar Gaviria. ¿De qué te reís? Miniserie de humor como herramienta de espejo y reflexión. Con sus exóticas fiestas. En alianza con Caracol Televisión, El País y El Mundo podrán ver el documental Sueños de Memoria. Y a partir del momento en que él asume... Por primera vez, las voces del olvido estarán juntas en un documento sensible y periodístico. Para darle alcance a la iniciativa, se creó la plataforma www.medellinabrasasuhistoria.com, que contiene toda la relatoría de la investigación, los hitos, los hechos, un espacio para conocer la historia de cada héroe, víctima y afectado por el narcoterrorismo, videos pedagógicos, entrevistas a 62 personajes de la época. Una herramienta para todas las generaciones. Memoria y abrazo son dos palabras constantes en este proyecto. Es fácil constatar que esta iniciativa va más allá de la política y sus tiempos. ¿Qué quisiera? Que sea un proyecto que la gente entienda que es el comienzo y que es una historia que tenemos que construir entre todos, es una memoria de todos, es una historia de todos. Esa Medellín que han llamado transformada, innovadora y de tantas otras formas, como constancia de sus cambios, existe gracias al camino trazado por valientes que no se doblegaron, por los héroes que mantuvieron en pie sus principios, por el coraje de ciudadanos que decidieron quedarse y resistir aún en el peor tiempo. No debemos olvidarlos. La ciudad que supo sostenerse en pie cuando quisieron arrodillarla es consciente no solo de las lecciones, sino de los sacrificios que entrañan el camino que nos ha traído hasta aquí. Por todo ello es que Medellín abraza su historia.